Dios me los bendiga grandemente. Dios me los guarde, Dios me los llene de sus bendiciones cada día. Así es que muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más compartiendo un video. Y hoy quiero compartir este pequeño video, una reflexión para poder ver una realidad. Y sobre todo aquí voy a hablar a los cristianos. Si usted no es cristiano, bueno, puede escucharlo, porque un día usted puede llegar a ser cristiano también y lo va a necesitar. Así es que la pregunta es, muchos dicen que son cristianos y sirven en el reino de Dios, sirven al pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tan cierto que en verdad sí sirves al reino de Dios? ¿Sirves al pueblo de Dios? ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos asegurarnos que en realidad estás sirviendo al pueblo de Dios? ¿Estás sirviendo en el reino de Dios? ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Cómo podemos estar seguro, 100% seguro, que usted sirve para el reino de Dios? Ahí está la pregunta. Ahora bien, yo considero que solamente podemos identificar o creer que esa persona sí le está sirviendo al reino de Dios cuando pasa el proceso. ¿Cuál proceso? Cuando la iglesia es sacudida, cuando el liderazgo es sacudido. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuentas. Tenemos que darnos cuenta si de verdad le estamos sirviendo al pueblo de Dios o al reino de Dios, si lo estamos sirviendo o le estamos sirviendo a un hombre. Por ejemplo, a un líder o al pastor general de la iglesia o cualquier ministro que sea. Pero aquí nos damos cuenta que cuando el ministro, el líder, el pastor comete un error, ¿usted va a seguir sirviendo en el reino de Dios o usted va a dejar de servir? Y es fácil identificarlo. Si usted va a seguir sirviendo en la obra del Señor, es porque usted sí es verdad que ha venido sirviendo a Dios, no al hombre. Pero si usted dejó de servir porque su líder falló, porque su pastor falló en diferentes áreas, y usted dejó de servir, eso a mí me da a entender que usted nunca le ha servido a Dios, sino que le ha servido al hombre. Y porque el hombre falló, el líder, el pastor, el ministro falló, usted ya no está sirviendo. Eso cualquiera puede llegar a identificar, entender también, que nunca le había servido a Dios. Porque falló el hombre, dejó de servir. Entonces, no estaba sirviendo en el reino de Dios. Pero cuando alguien dice que sí, le sirve al Señor, le sirve al pueblo de Dios, y aunque cometen errores, aunque cometió error el líder, quien sea, usted va a seguir sirviendo. Porque usted está apoyando al pueblo de Dios, usted está apoyando en el reino de Dios, no está apoyando a un solo hombre. Y muchos hemos visto, cuando falla su líder, falla su pastor, deja de servir. ¿Por qué? ¿A poco solamente a través del pastor, a través del líder, Dios te bendice? No. Si Dios te ha bendecido en gran manera y Dios quiere que a Él le sirvamos. Y no importa que falló el líder, falló el pastor, pero yo voy a seguir sirviendo en el reino de Dios porque yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo voy a seguir sirviendo en su reino. Ahora vemos
en la historia bíblica. ¿Cuántos varones de Dios le sirvieron a Dios con todo su corazón? Vamos a decir, aquí lo tengo en la mente, Isaías. Isaías y muchos profetas le sirvieron a Dios y no importó lo que la gente hacían o lo que los demás lo rechazaban. Incluso les golpearon. Ellos siguieron sirviendo a Dios. Pero ¿por qué usted y yo, nuestro líder, nuestro pastor falló y ya no le servimos a Dios? Ya no estamos apoyando la visión, ya no estamos apoyando lo que Dios ha puesto en este lugar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué usted dejó de servir al pueblo de Dios en el reino de Dios? ¿Por qué dejó de servir? ¿O porque usted siempre espera la aprobación del pastor, de su líder? ¿O usted espera siempre los aplausos? ¿O usted quiere que lo admire el pastor, el líder, por eso está sirviendo? Querido hermano, hermana, si usted es uno de esos cristianos, necesita arrepentirse, necesita acercarse a Dios verdaderamente, necesita entender que usted debe de servir al reino de Dios, al pueblo de Dios, no al pastor. Y claro, si podemos ayudarle, claro que sí, podemos ayudarle. Pero nosotros vamos a servir en el reino, porque el hombre va a fallar. Fallamos como seres humanos. Pero si usted ya dejó de servir en el reino de Dios porque su líder, su pastor falló, usted le estaba sirviendo a esa persona, no le estaba sirviendo a Dios. Si usted ha dejado de ser parte de esa visión, usted nunca estuvo en la visión. Usted siempre miraba a su líder, a su pastor, pero cuando él falló, ella falló, usted dejó de servir. Y eso no es correcto. Porque quien dio su vida por nosotros fue Cristo Jesús, no fue su líder, fue Cristo, no fue su pastor, fue Cristo. Y por lo tanto nosotros debemos de continuar sirviendo en el reino de Dios, apoyando la visión que Dios ha puesto en esa casa. Porque así tiene que ser. El apóstol Pablo, cuánto sufrimiento no padeció, pero él continuó sirviendo en el reino de Dios. Y usted por algo que ni siquiera es con usted el asunto, ha dejado de servir al reino de Dios. Tiene que volver a acercarse a Dios o quizás nunca se acercó a Dios. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a madurar y servir en el reino de Dios. No importa lo que esté pasando, tenemos que luchar. Tenemos que seguir adelante. Imagínense, si nuestro líder cayó, también nosotros vamos a caer. Si nuestro líder dejó de servir en el reino, también nosotros. No, no es eso. Eso es de personas inmaduros, de cristianos inmaduros. No debemos de ser así. Debemos de seguir adelante. Debemos apoyar a ese líder, apoyar a ese pastor que se levante y continúa en la visión que Dios ha puesto en ese lugar, en esa casa, en esa iglesia. Así debemos de hacer y no condenar. Porque ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otros? Recuerde que Dios todo lo ve. Y Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Pero ¿por qué usted y yo queremos hacer justicia? ¿Quiénes somos nosotros? Si por gracia estamos nosotros de pie, si por gracia nosotros somos parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, por gracia. Porque si no, usted y yo igual, ya hubiéramos sido condenados. Pero no es así. Ahora que usted está más o menos, estamos más o menos, queremos condenar a alguien que cometió un error. ¿Qué es eso? No hemos madurado, no hemos aprendido
de que nosotros lo debemos todo a Dios. Y a Dios sí tratemos de no fallarle. Pero con el simple hecho que usted está demostrando que ya no quiere ser parte del reino de Dios, de la familia de Dios, de la visión que ha puesto Dios en este lugar, usted está dando a entender que usted nunca le ha servido al Señor de todo corazón. Le ha servido al hombre, pero esta persona falló y usted dejó de servir. Así de sencillo podemos identificar una persona. Sencillamente. A mí me puede venir a decir usted que conoce de Biblia, que ya tiene años de ser cristiano, pero en medio de la prueba nos damos cuenta quién es quién, a quién le está sirviendo. Así es que si en su iglesia está pasando cosas, usted siga sirviendo. No se detenga, continúe a servir. Porque en sí no toda la iglesia está mal. Alguien puede estar mal, su líder puede estar mal, pero es él. Y que Dios haga justicia con él. No es usted. No es usted. Dios tiene que hacer justicia. A usted le toca orar para que su líder, su pastor, se arrepienta de sus pecados o lo que él cometió. Eso es lo que usted debe de hacer, lo que debemos de hacer. Y no llegar y condenar, porque no somos jueces. No somos jueces. Usted no es juez. Usted no es jueza. Usted es un servidor en el reino. Y usted siga sirviendo. Sigamos sirviendo. Solo si usted ve que hay un grupo de hermanos, hermanas que están siguiendo el servicio en el reino, usted acomódese allí. Pero vamos a seguir adelante, luchemos. Y no se aparte con un grupo. Usted al apartarse de un grupo y condenar a su líder o a su pastor, usted automáticamente se está volviendo en contra de la visión, porque usted ya no está apoyando la visión, usted está yendo por otro lado. Aprenda, madure, maduremos a través de la palabra. Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que servir en el reino de Dios. Hay que aprender a servir. Mirar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio la vida por nosotros. Él fue crucificado, Él se llevó los dolores por usted y por mí. No fue su líder, no fue su pastor. Y por lo tanto usted tiene que seguir sirviendo. Tenemos que seguir sirviendo. Y no ver para otro lado y decir, no, ya no soy parte. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿No estaban sirviendo a Dios? Porque he visto muchos así. Pero si algo está pasando en su iglesia, entiende esta parte. Aprende a madurar. Póngase a servir en el reino de Dios verdaderamente. Porque a Él le debemos todo. No al líder, no al pastor, no al ministro. No, es a Dios. Porque Él tarde o temprano va a caer o puede caer, no sé. Pero sigamos nuestro camino. Sigamos sirviendo en el reino de Dios. Cobre ánimo. Levántase, únese con personas que no quieren que esa visión se pierda, que se estanque, sino que continúe adelante. Y no sea parte de ese grupo enfermizo que se ha rebelado contra la visión de Dios. Y aunque usted me podrá decir que no, pero sus hechos lo dicen todo. Incluso su semblante, su carácter lo dice todo. No hay necesidad que le pregunten, no hay necesidad que usted lo diga. Se sabe. Aprendamos, hermanos, hermanas, servir en este reino de Dios. Porque Dios te rescató, Dios me rescató, Dios nos rescató. Y a Él le debemos todo. A Él le debemos todo. Eso sí, yo siempre lo he dicho. Si usted cree que no cabe en ese grupo o en esta iglesia, apártese. Vaya en otra, donde tal vez usted se va a sentir bien y va a poder crecer.
va a poder servir. Porque en ese lugar a lo mejor usted está siendo estorbo o está siendo más, peor aún, piedra de tropiezo a otros. Pero ¿qué le puedo decir? Mejor arrepiéntese. Arrepiéntese de todo corazón y dígale a Dios, perdóname Señor, porque he dejado de servir en tu reino, he dejado de servir a tu pueblo. Porque yo mi mirada puse contra el hombre, puse mi mirada en el hombre y el hombre falló. Pero yo sé que tú nunca fallas. Yo te voy a servir a ti. Sigamos adelante, sigamos sirviendo. Muchos hombres de Dios en la historia, ellos sufrieron, ellos fueron rechazados, ellos fueron golpeados y continuaron sirviendo. Ahora que nosotros, con unas simples palabras o algo que pasó, y ni siquiera es con nosotros, vuelvo a repetir, ni siquiera es con nosotros el asunto, nos estamos dejando que el enemigo nos envuelva. Y a veces somos tan bíblicos. Pero ¿de qué sirve? El enemigo también es bíblico. Él sabe la palabra de Dios y aún así se rebeló. Y aún así decidió hacer otras cosas y no como Dios dijo que se hiciera. Querido hermano, hermana, adelante. Aún no es tarde. Arrepiéntese. Y si tú eres nuevo, también el día de mañana pueden suceder cosas en tu iglesia, donde te congregas. No te quedes atrás. Continúa, porque yo sé que siempre hay un grupo de hermanos, hermanas que quieren hacer las cosas bien, que están siempre en la visión. Hay que apoyarlos. Y si un día tu líder cae, ora por él, ora por ella, porque ese es nuestro deber, orar unos a los otros, no condenarlos. Aprendamos, seamos maduros. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto.